Hola amigos y hermanos, que el Señor les bendiga en esta bonita tarde que el Señor nos ha regalado. Pues es para mí un gusto grande estar aquí una vez más y compartirles un poco de la palabra de Dios. Pues este día vamos a meditar respecto a una profecía mesiánica o una profecía donde es anunciado el Mesías. Vamos a estar meditando en la porción de Génesis capítulo 3, pero específicamente el versículo 15. Pero antes de iniciar a poder explicarte o contarte de qué trata ese precioso verso, pues quiero contarte que Jesucristo es representado en todos los libros de la Biblia. Pues ya hemos visto antes, ¿verdad?, que la palabra de Dios está compuesta por 66 preciosos libros, ¿verdad?, que forman la Biblia. Entonces en cada uno de ellos Jesús está representado de diferente manera, que algún día muy pronto te lo voy a compartir. Pero este día vamos a meditar en cómo es revelado Jesús entonces en el libro de Génesis. Porque en esa profecía mesiánica está revelado Jesucristo y está específicamente en el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis. Quiero leértelo. Dice la palabra de Dios de esta manera, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén. Bueno, esto nos dice la palabra de Dios en Génesis 3:15. Quizás nosotros, ¿verdad?, ahí no comprendemos o no profundizamos en lo que esas palabras están diciendo. Entonces realmente es una profecía, es lo que yo quiero compartirte. Además de ser un verso, ¿verdad?, que nos habla sobre, claro, una sentencia que fue dada a la serpiente, pues realmente también es una profecía mesiánica. Es decir, hay algo glorioso, hay algo esperanzador para el ser humano en ese precioso versículo de Génesis 3:15. Pues sabemos que el contexto, ¿verdad?, los versículos anteriores al versículo 15 nos hablan sobre la caída del hombre, ¿verdad? Cuando pues Eva pues fue engañada, ¿verdad?, primeramente por la serpiente, que sabemos que la serpiente es Satanás. Y pues ella comió, ¿verdad?, del fruto que Dios había dicho que no comiésemos, porque fue engañada y pues cometió el pecado, ¿verdad? No es un error, sino que cometió el pecado porque es desobediencia. Entonces, y de igual manera Adán cayó, ¿verdad? Creo que ya todos conocemos cómo fue la historia. Entonces viene el Señor y como sabemos que es un Dios justo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Él? Da la sentencia, ¿verdad? Y empieza, ¿verdad? Si tú te fijas, o te invito a que tú puedas leerlo más detenidamente, todo el capítulo 3 inicia, ¿verdad?, con la serpiente. Y es cuando le dice estas palabras, ¿verdad?, que pondrá enemistad entre ella y la simiente de la mujer. Entonces, ¿y de qué nos está hablando ese versículo? Pues la simiente de la mujer es Jesucristo. Tú puedes decir, ahí no dice la palabra Jesucristo, y es verdad, pero realmente se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vemos entonces ahí? Que el Señor nos está en su palabra enseñando de esa manera de que cuando el ser humano peca, entonces a eso se le conoce como la caída del hombre o una muerte espiritual, porque sabemos que el ser humano fue creado por Dios en un estado de perfección, de inocencia, pero cuando el pecado, ¿verdad?, entró por Adán y Eva, entonces eso ahí sucedió, ¿verdad?, la caída del hombre, la caída espiritual del hombre, y por lo tanto el hombre perdió esa comunión que tenía con Dios. Entonces fueron enemigos, sí fueron enemigos, pero ¿qué hizo Dios? Dios en su perfección y su gran amor, Él ya tenía un plan de redención para la humanidad, y está mencionado aquí en Génesis 3:15. Cuando le dice pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer, está diciendo que va a haber una enemistad entre Satanás y Jesucristo. Y es así, porque sabemos que son dos reinos, ¿verdad?, que no tienen comunión. Es el reino de la luz y el reino de las tinieblas. El reino de la luz, por supuesto, el reino de Dios, ¿verdad?, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y el reino de las tinieblas, el reino de Satanás. Es decir, ¿puede haber una comunión ahí? No, nunca puede haber una comunión. Pues la palabra lo dice, ¿verdad?, que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, ¿verdad? Porque el propósito de Satanás para esta humanidad es bien claro, y lo dice Juan 10:10. Dice que el ladrón ha venido a 3 propósitos, dice matar, hurtar y destruir. Y eso es lo que Satanás quiere hacer con el ser humano desde que sucedió eso allá en el Edén, ¿verdad? Matar, hurtar y destruir al ser humano. Pero hay algo esperanzador en ese verso de Juan 10:10, y dice Jesús, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces ahí vemos que sí, es cierto, Satanás tiene 3 propósitos, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo, Él nos ofrece, por otro lado, lo mejor, la mejor porción, que es la vida eterna. Entonces, ahora, especificando o adentrándonos un poco más
en esta profecía mesiánica, pues en ese versículo de Génesis 3:15, nosotros tenemos de manera implícita la muerte y la resurrección de Jesucristo. Vaya, ¿qué pasó cuando Jesús murió? Sí, sabemos, creo que aquel día hablamos un poco, ¿verdad?, de la muerte del Señor Jesucristo, que fue un sufrimiento, fue un padecimiento que Él llevó. Sí, fue por amor, pero ¿qué pensaba Satanás en ese momento? Pues él era la simiente de la mujer, ¿verdad? Entonces, Satanás, él pensaba que había derrotado a Jesucristo. Pensaba que él había vencido cuando Jesús fue clavado en aquel madero y murió. Porque sí, eso sucedió. Sabemos que Jesucristo murió. Es algo que no podemos negar. Pero la historia no acabó ahí. Si Jesucristo hubiese solo muerto y quedado en esa cruz, entonces, ¿qué esperanza tendría la humanidad de ser salvos? ¿De ser salvos de qué? Del pecado. Porque solo en Cristo hay redención de nuestros pecados. Entonces, tenemos oportunidad, tenemos esperanza de salvación. Entonces no quedó ahí, no quedó en su muerte nada más, sino que al tercer día sabemos que el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, resucitó. Y de esa manera estaba derrotando al enemigo para siempre. No solo para ese día, sino para siempre. Entonces, cuando dice este versículo de Génesis 3:15, la segunda parte dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién es el que iba a herir en el calcañar? Era Satanás, ¿sí? Con el padecimiento de la cruz. Lo iba a herir, porque sí, sabemos que fue un sufrimiento. Una herida es un sufrimiento. Entonces ese fue el padecimiento o la herida que Jesús llevó por nosotros en la cruz del Calvario. Sí, Satanás tuvo parte ahí, pero sabemos que no venció a Jesucristo. Quiso dañarlo, y por eso tuvo que pasar este padecimiento nuestro Señor Jesús. Pero la historia no acabó ahí, no fue derrotado Jesucristo, sino que quien realmente golpeó e hirió en la cabeza a Satanás fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando dice aquí, esta te herirá en la cabeza, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que la simiente de la mujer es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo ahí? Derrotó a Satanás para siempre. Lo derrotó porque ahora ¿qué? El enemigo no tiene poder sobre nosotros. El enemigo sí puede quizás ponernos o permitirnos, ¿verdad? También que nosotros podamos ser afligidos, tener padecimientos, sufrimientos en esta tierra. Pero Jesús nos dijo una palabra muy especial también. Y Él nos fue claro y nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiamos en Él porque Él ya ha vencido al mundo. Entonces, Satanás será derrotado. Sí, si lo vemos de una manera profética, pero si lo vemos realmente como está en la Biblia, Él ya fue derrotado. Y lo creemos así por medio de la fe y de su palabra. ¿A dónde fue derrotado? En la cruz del Calvario. Así que es esta una profecía mesiánica porque desde el Génesis, aunque Jesucristo no es mencionado, ahí hay un destello ya de la redención del hombre. La esperanza, ¿quién iba a traer la esperanza? Al alma del ser humano. Entonces, no olvidemos eso. Y también podemos leer Apocalipsis 20 para que nosotros podamos conocer cuál es el destino de Satanás. No es que a ver qué pasa con Satanás después, no. El Señor ya ha decretado cuál es el final de Satanás. Es decir, Él ya está derrotado. Y dice que lo que espera a Satanás, nos dice Apocalipsis 20, podemos leer también ese capítulo, dice que es un lago de azufre, donde Él sufrirá eternamente. Entonces, ese es el fin de Él. Por eso aquí podemos ver que esta palabra es real y tendrá un cumplimiento, claro que sí, así como muchas profecías hasta este momento lo han tenido, y pues las que están y aún no se han cumplido también se cumplirán. Así que espero que esta profecía mesiánica sea de esperanza a tu vida, y no olvides que lo más importante es saber qué es lo que esta profecía, ¿verdad?, tenía implícito, o qué es lo que esta profecía encierra, y es una promesa. Es por eso que Génesis 3:15 está bien ligado al versículo de San Juan 3:16. Te lo repetiré una vez más. Aquel día te lo compartí, hoy también te lo diré, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en esa muerte y en esa resurrección había una promesa. ¿Y cuál era esa promesa? Que tú y yo podamos tener vida eterna en Cristo Jesús. Así que no fue una muerte de por gusto. Y no olvidemos que la gran victoria es la resurrección. Así que, amigos, hay esperanza en Cristo. Dice la palabra que mientras hay vida, tenemos esperanza. Así que no olvidemos eso, ¿verdad? ¿Tenemos vida? Claro que sí, tú y yo estamos viendo, tú estás viendo este video.
Entonces tienes esperanza en Cristo, así que no desaproveches esta oportunidad. Y yo te invito, ¿verdad?, que cada día puedas acercarte y a poder anhelar conocer un poco de la palabra de Dios. Así que, amigos, espero pues esta meditación haya sido de bendición a tu vida, lo cual es el propósito, ¿verdad? La gloria siempre es para Dios, y espero nunca olvides esta profecía mesiánica, la cual encierra una esperanza, un mensaje de redención para tu vida. Que el Señor te bendiga.